Hola, hola mi gente linda, espero que estén muy bien. Les quiero desear un feliz año nuevo, que este año esté lleno de muchas bendiciones. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Aquí les comparto cómo desgloso mi dinero entre gastos fijos, gastos variables y mis sobres de ahorro, que son los gastos que pueden ocurrir durante el año. Y también les comparto mis retos de ahorro. Quiero darte las gracias una vez más por tu apoyo, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por ser parte de esta familia. Si me estás viendo y aún no te animas a implementar en tu vida este método de ahorro, te recomiendo a que comiences hoy, no lo dejes para mañana, comienza hoy mismo. Si aún no has visto el video de los retos que voy a estar haciendo durante el año y en donde les muestro los nuevos retos, se lo voy a dejar en el primer comentario para que cuando terminen de ver este video pasen a ver el de los retos si así lo desean. Hoy les voy a compartir la carpeta que estaré utilizando este año. Yo no sé si ustedes se acuerdan o para los que son nuevos por aquí, yo había conseguido en la tienda de segunda esta carpeta rosada. Pues lo que voy a estar haciendo es que esta carpeta la voy a utilizar para guardar el dinero del reto de casino. Aquí voy a poner los sobres del reto de casino, que antes yo los tenía en esta carpeta, así que voy a pasarlos para este. Tengo aquí el mini cornhole, que este es nuevo. Tengo la ruleta de la diversión, tengo la ruleta del ahorro, el plinko y el bingo. Estos van a pasar para la carpeta rosada. Voy a hacer esta de ahora en adelante. Y entonces lo que voy a hacer es que en la carpeta donde yo tenía los gastos variables, que era la negra, que la había cambiado por otra carpeta que conseguí en la segunda, pues en esta carpeta voy a estar acomodando los mini retos, que vienen siendo estos que están aquí. Tengo el de juego de memoria, el de tirar los dados, el de rampas y escaleras. Tengo el de la máquina del ahorro, que es nueva, en la cajita misteriosa, que es nueva, y en de reto del nombre y apellido, este es nuevo también. Y entonces en esta voy a estar añadiendo el reto de $1 y el reto de $5 para tenerlos aquí también. Entonces lo que voy a hacer es, con esta carpeta, ya tengo esta, la de día de casino y la de los mini retos. Entonces esta carpeta color menta la voy a utilizar para los fondos de ahorro, que el año pasado los guardaba en estos sobres que yo hice, y les voy a mostrar mis nuevos sobres. Estos sobres yo los hice, son bien fáciles de hacer y están laminados. Quédate viendo el video porque más adelante te muestro cómo hacer los sobres. Ahora les voy a mostrar las categorías de mis sobres. Cabe señalar que mis categorías pueden ser diferentes a las tuyas, pero las que tengo aquí en estos momentos son mi prioridad. En esta ocasión le hice rastreador para visualizar el progreso de cada sobre, y también le hice rastreador de gastos. Que antes yo utilizaba una libretita como esta, que también se puede hacer lo mismo, donde llevaba el rastreo. Pues en esta ocasión hice rastreos individuales. Entonces el primero que tengo es cumpleaños, y para cumpleaños yo le hice estos dibujitos. Cada velita y cada sombrerito equivalen a $10, y los que son aquí el garland, cada cintita son $20. El resto todo es $20. Y le hice este rastreador. Ese es para cumpleaños. Para mantenimiento de carro, vamos a moverlo para acá. Para mantenimiento de carro hice que equivale, cada carrito equivale a $20. Seguimos entonces con Navidad, y para Navidad miren qué bonito que hice nuevo. Y este rastreador, que los hice de diferentes números, y el total es $600, que fue lo que yo estuve ahorrando para este año, y fue perfecta la cantidad. Tengo para registración de carro, hice
si pueden ver, no está centralizado porque cometí el error de que los corté por medida de este más o menos y no centralicé los dibujos, que era lo que tenía que centralizar. Anyway, como quiera, me funciona para lo que lo voy a utilizar. En el Día de Madre, pues hice este, que es el símbolo de amor infinito, de madres y padres, dice Mother and Father. Estos equivalen cada uno $5. Para días feriados hice este, miren qué bonito. Esto tiene los días de feriados, los más importantes: 4 de julio, Labor Day, Memorial Day, Easter, Martin Luther King y así sucesivamente. Acción de Gracias. Estos equivalen cada uno $10. Para doctor estuve haciendo este, que es el estetoscopio. Miren qué bonito, en forma de corazón. Ese voy a utilizar. Para emergencia tengo este, que ya lo tengo completado, así que no lo voy a utilizar a menos que tenga que utilizar dinero de ese fondo de emergencia de $1000. Para YouTube tengo este, que equivale $1 cada uno. Eso es cuando me sobre, pues aquí le añado. Para sobrante y electricidad, no, estos no tienen ninguno, porque aquí yo pongo, en sobrante yo pongo lo que yo utilizo para el reto de $1 y $5. El de electricidad es lo que yo saco quincenal para el pago de la electricidad. Algún sobrante que tenga va para retos, y el reto de el fondo de 3 a 6 meses, tengo el papel, pero el papel es grande, que lo tengo en la otra carpeta, así que eso lo verán más adelante en otro video. Bueno, así quedó la carpeta. Miren qué bonita se ve. Me encantó. Estoy súper emocionada por comenzar estos nuevos retos, a ver cómo me va este nuevo año. Déjame en los comentarios si piensas hacer nuevos retos, si piensas tal vez comenzar este método de ahorro. Si no lo has hecho todavía, yo te invito a hacerlo. No te vas a arrepentir, porque vas a ver cómo vas a poder controlar todos los gastos de la casa y vas a ver que vas a lograr ahorrar dinero. Bueno, pues ahora les voy a mostrar cómo fue que hice los sobres. Si me notan la voz un poco rara, es que tengo un catarro, una tos bien fuerte. Pero gracias a Dios es catarro, no es lo que está rondando por ahí. Yo utilicé estos cartoncitos, que estos saben que los venden en Michaels, en Walmart también venden estos libros. Y son económicos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar. Ya yo le hice una pequeña marquita para adelantar, porque si no el video se hace muy largo. Déjame chequear que esté en el cuadro. Ok, ahí se ve. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a marcar 7 pulgadas y vamos a trazar una línea. $7. Y entonces esto es de ancho, y de alto son 8 pulgadas las que vamos a trazar. Como les dije, ya yo había hecho las marquitas para que el video no fuera tan largo. Entonces vamos aquí a trazar la línea y vamos a cortar. Vamos a recortar. ¿Dónde estará mi tijera? Ok, acá la tengo. Vamos a recortar.
Una vez lo tengas recortado, vamos a doblar el papel a la mitad. Doblamos a la mitad por aquí. Y vamos a cortar por aquí las esquinitas. De este modo pues no choca con las orejitas del... no choca con esto aquí, las esquinas. Y entonces el próximo paso es... utilizar contact paper, que es lo que yo utilicé, un pedazo de contact paper, y lo vamos a cortar. Este yo lo corté demasiado grande, pero es para que se me haga más fácil aquí mientras estoy grabando. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a despegar aquí el contact paper. Y lo pasamos aquí y vamos moldeándolo aquí para sacarle las burbujitas de aire. Y seguimos poquito a poco. ¿Vieron qué fácil es? Ahora lo que hacemos es, yo lo voy a cuadrar un poquito porque lo recorté muy grande. Ahí. Y voy a cortarle un poquitito aquí también. Entonces, el próximo paso es cortarle aquí las esquinitas. Y vamos a cortar aquí. También vamos a cortarle aquí el borde. No completo, ¿ves? Que yo lo llevo hasta la línea. Así. En las dos esquinas. Entonces aquí en esta área, en esta esquinita, lo que hice es que lo corté aquí a la mitad. Le dejé unas orejitas para así esto doblarlo, miren, se doblan hacia adentro, ¿ves? Cortamos aquí, picamos aquí a la mitad y doblamos hacia adentro. Y ahora doblamos las esquinas, todo. Usted va a doblar solamente, porque acuérdese que esto va doblado así. Vamos a doblar solamente el de arriba, los lados no. Aquí los lados no. Vamos a doblar aquí. Cerramos. Entonces al cerrar, ahora sí doblamos por encima. Voy a cortarle un poquito porque se ve muy largo. Ahí. Y lo mismo de este lado. Mire, ya tenemos prácticamente nuestro sobre hecho. Súper fuerte. Entonces, para los agujeritos, lo que voy a hacer es que me voy a dejar llevar por uno de los plásticos que ya yo tengo. Pero usted puede medirlo, si tienes de estas carpetitas, lo puedes medir aquí. O puedes utilizar el sobre así nomás. Pero como yo lo quiero poner en mi binder, en mi carpeta, pues lo voy a marcar aquí, donde voy a hacer los agujeros.
voy a marcar acá. Y con un ponchador de mano de este. Esto también los venden en la tienda de Dollar Tree. Vamos a hacer el hueco. Súper fácil, miren. Y así ya tenemos nuestro sobre hecho. Ya este es un sobre extra que tengo. Lo voy a poner aquí por si acaso lo necesito. Lo voy a añadir acá. Si me estás viendo y aún no has decidido comenzar este método de ahorro, te recomiendo a que te sientes, hagas tu presupuesto. En mi canal encontrarás videos donde te explico cómo hacer un presupuesto fácil y sencillo. No lo pienses más, hay un refrán muy popular que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nuevamente quiero desearte un feliz año nuevo y espero que este año esté lleno de muchas bendiciones. Muchas gracias por sacar este ratito y acompañarme, y espero que lo sigas haciendo durante todo este año. Así que los espero entonces en el próximo video. Bye.